Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. El tema de hoy, pues tenemos varios temas que cubrimos en el año anterior. Vamos a estar hablando principalmente de dos temas que abordamos en el año anterior. Uno de ellos es la ira de Dios. La ira de Dios, y el otro es la importancia de la unidad en la iglesia. La importancia de la unidad en la iglesia. Vamos a tratar de combinar ambos temas para dialogar acerca del mismo aquí en la mesa y pues tratar de combinarlos y llevarlos o transportarlos, no quedándonos en la ira y aquello en el pasado, no, sino cómo aplica o qué aplicación tienen estos temas en la iglesia del día de hoy. Esta noche me acompaña el hermano José Pepe Curet. Sí, buenas noches, que tengan todos. Amén. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje en Efesios 5, los versículos del 1 al 6. Efesios 5, versículos del 1 al 6, los cuales nos habrá de leer nuestro hermano Pepe Curet. Sí, hemos cogido dos temas, pero vamos a ver si nos da tiempo para el segundo, porque el primero es interesante. Leamos. Efesios 5 del 1 al 6. Correcto. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. El año pasado estuvimos dialogando acerca de este tema y el mismo pues nos levantó, por lo menos a mí me llamaron un par de personas que se acercaron pues estableciendo que una de ellas, por ejemplo, me decía que cómo yo podía o podíamos estar hablando acerca de la ira de Dios cuando específicamente el Dios que tenemos hoy día, o el Dios que le ha transmitido un sinnúmero de iglesias, un sinnúmero de pastores, es un Dios de amor, es un Dios que no se molesta, es un Dios que no se incomoda, es un Dios que nada tiene que ver con molestia, ni con pecado, ni con nada en el mundo que no sea lo que está escrito en la Biblia, que es como historia. Sí, las escrituras nos presentan a un Dios que tiene varios atributos. Por un lado, Dios es Dios, no puede dejar de ser Dios, y lo repito, no es redundancia, para que entiendan. Y las escrituras hay que cogerlas todas como un paquete. No podemos escoger las escrituras que nos gustan y olvidarnos o no hacerle caso a las que no nos gustan. Por un lado, Dios es un Dios justo. Él tiene una ley, es un legislador, y la justicia Él la tiene que cumplir. Pero Dios en su misericordia ha derramado gracia que nosotros no merecemos, o sea, nos va a dar algo que no merecemos, para sacarnos de esa justicia a los que Él escogió antes de la fundación de la tierra. Eso Él lo hace en amor. Amén. Pero Él no puede dejar de ser Dios. Él tiene que ser justo y a la misma vez es un Dios de gracia. Exacto. Y tenemos que ir, si como hicimos la vez pasada, tratar de llegar a la raíz de esta situación, de este dilema. Oiga, no dilema para Dios. Esto tenemos que estar bien claro, es dilema para el ser humano. Es un dilema para el ser humano. Cuando Dios creó la tierra y hizo, o sea, creó, valga la redundancia, su creación, estableció su creación, nos crea a nosotros en la figura de Adán. Adán viene a ser la cabeza de la humanidad y la cabeza federada o federal de todo el hombre. ¿Qué ocurre? Dios establece un pacto con Adán en ese momento y le establece unos parámetros, le da un librito de instrucciones a seguir.
un librito que Adán, de cumplir con ese pacto, tendría estos beneficios y a su vez de no o de incumplirlo o no cumplirlo, tendría estas consecuencias. Un ejemplo, cuando se rompe el pacto, la muerte entra en el hombre. Hay que definir para que los que estén escuchando entiendan bien. Ajá. Cuando tú hablas de pacto de parte de Dios, no estamos hablando de un contrato entre Dios y los hombres. Seguro. Estamos hablando de una promesa que Dios le hizo a Adán. Tú vas a vivir para siempre hasta que, si no comes de ese fruto de ese árbol. Exacto. Okay, yo te prometo a ti que tú vas a vivir mientras no comas de ese árbol, frutos de ese árbol. El día que de él tú comas, entró la muerte a la creación, tú vas a morir. Exacto. Claro, no hubo una muerte física, hubo una muerte espiritual. Eventualmente, físicamente murió y así entró la muerte a la raza humana y a la creación. En esos mismos capítulos, ya sin mal no recuerdo, fines del capítulo 3 de Génesis, se establece el por qué Dios destierra o saca del Edén, del jardín del Edén, a tanto a Eva como a Adán. ¿Para qué? Para que no vivieran eternamente. ¿Por qué? Porque uno de los árboles que había en el huerto era el árbol de la vida. Y se establece por Dios que para evitar que el hombre pudiera vivir eternamente. Pero fíjate, eso también es por gracia. Porque definitivo. Vivir eternamente en condición de pecado no iba a ser posible. No iba a ser posible. Lo que pasa es que no iba a ser posible la redención. ¿Entiendes? Porque mientras Cristo no viniese a morir por nosotros, no hay redención. No. Y si el hombre no muere porque comió del árbol de la vida en su condición de pecado, no había posibilidad de redención. Exacto. Por eso digo que eso fue por gracia. Exacto. Okay. Pero esa es la consecuencia directa del rompimiento del pacto. Exacto. En términos de que ahora vas a tener tu nacimiento y tu deceso. Y tu muerte. Y no solamente eso, sino la creación se afecta. Él dice que con su toda la creación. No fue por el trabajo, Adán tenía que trabajar, pero cuando pecó, con el sudor de su frente iba a comer, la mujer iba a parir con dolor, etcétera, etcétera. Entraron unas o sea, esas consecuencias que tú estás hablando son las que nosotros vemos normalmente a nuestro alrededor, que es lo que vemos a nuestro alrededor es un mundo caído. Exacto. Anormal, no fue el que Dios creó, sino es un mundo afectado por la desobediencia de Adán y por ende la desobediencia nuestra. De hecho, cuando se rompe el pacto de parte de Adán, como la cabeza federal, cae la raza humana en ese sentido, cae en el pecado y comienza entonces un cambio en términos de la forma y manera en que Dios ha de obrar. Lo ha estado haciendo, en todo momento ha sido por gracia, porque Él decidió bregar con Adán en una forma o trabajar con Adán en una forma. ¿Y quién falló? No fue Dios, fue Adán. Sí, es que como yo me pongo en el lugar del que está oyendo la radio. Ajá, excelente, porque esa es la idea. Y me gusta siempre aclarar muchas cosas, porque no se queden. Cuando Adán pecó, cuando tú dices que la raza humana cayó con él, lo que quiere decir eso es que toda la descendencia de Adán vino de la misma naturaleza que Adán tenía cuando pecó. O sea, Adán pecó, cayó de su lugar de gracia, rompió su pacto. O sea, rompió su pacto, no rompió la parte que le correspondía, rompió el pacto, cayó en pecado, y todos sus hijos van a tener esa naturaleza de tener desobediencia, o sea, de tener un pacto roto, por decirlo así, toda la descendencia. Eso es lo que le llamamos el pacto original. No es que nosotros pecamos. A lo mejor si nosotros hubiésemos estado en el lugar de Adán, hubiésemos sido peor que Adán. El pecado original. Porque alguien nos dice, pero porque me echan la culpa a mí por lo que Adán hizo. No. Tú tienes la culpa tuya. Lo que pasa es que tú naciste con la naturaleza de Adán. No con la naturaleza de Adán antes de pecar, sino después de pecar. Exacto. Y ahí caímos todos nosotros con él. Y nosotros nos van a culpar por lo que nosotros hicimos, no por lo que Adán hizo. Exacto. Excelente, gracias, Pepe. Tenía aquí en el escrito que este pacto no es como el pacto de la creación, no es dependiente de las obras del hombre. El nuevo pacto que se establece una vez el hombre cae en Adán, o sea, una vez Adán cae, Dios establece un nuevo pacto, un pacto que un pacto diferente al primero. No es el nuevo que viene con Jesucristo, tú estás para separarlo. En términos
Existen 3 pactos. En la Biblia se identifican 3 pactos. El primero, el pacto de redención, que es un pacto que se hace en la eternidad entre las 3 personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde Cristo decide al momento de encarnarse convertirse en ¿quién? En ese proveedor de salvación para vida eterna de esas personas o ese grupo de hijos de Dios que habrán de salvarse. El segundo pacto es el pacto de obra establecido entre Dios y ¿quién? Y Adán. El tercer pacto es el pacto que tenemos actualmente, o que decimos que está vigente, que es el pacto de gracia. Esos 3 pactos están identificados en la palabra en toda la palabra, hermanos. No estamos ahora dividiendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En general. Sí, en términos de Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es completa y tiene vigencia actual para todo. Para todo. Mira, en el pacto de gracia, si nosotros vamos a las Escrituras, se divide en varios pactos. Está el pacto con Noé, el pacto de Moisés, el pacto con David. Pero el pacto nuevo, el nuevo pacto en el que estamos ahora, es el pacto que Jesucristo dijo en la última cena. Esta es la copa del nuevo pacto. Del nuevo pacto. El pacto en mi sangre. Porque no hay redención si no hay derramamiento de sangre. Es una ley que Dios estableció, que no hay derramamiento de sangre, no hay redención. Y la redención no es otra cosa que es la compra para recoger o para que vuelva a su dueño original lo que se está redimiendo. En este caso, nosotros vamos a regresar a Dios como hijos de Él. Decirlo en esa forma, regresarle que quizás no es la mejor forma, pero para que se entienda, por medio del derramamiento de la sangre de Jesucristo. Pero nunca nadie llegó a establecer una relación con Dios si no fuera por gracia de Dios, por la gracia de Dios y por lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz. Punto. No hay nada más. Pero, ahora, volviendo a hablar de la ira, lo que leímos en Efesios 5, estamos hablando de cosas que las personas hacen en su estado natural como hijos de Adán. Estamos hablando de fornicación, inmundicia, avaricia, que aún ni se nombre dice, palabras deshonestas, necedades, que para muchos es una bobería, pero truhanerías, cosas que no convienen. Todas estas cosas son el efecto que tuvo la caída de Adán en nosotros. Nos comportamos de esa forma. Exacto. Eso es hacerle daño al prójimo. Me gustaría, Pepe, que si pudieras buscar los versículos que estábamos leyendo ahorita respecto a Romanos 1, si mal no recuerdo, 18 y 19. Porque ahora vemos ahí cómo se revela. Cómo se revela. O vamos a tratar de ver cómo se revela. Vamos a tratar de entender. Ajá. Pero no es muy difícil. Vamos a seguirlo. Y está en el texto. No hay que ir a buscar en la musa definiciones ni cosas raras. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. O sea, estamos hablando aquí de que la ira de Dios se manifiesta, se revela, se hace, se puede entender, se ve, se hace patente. Todo el mundo puede ver la ira de Dios que se revela desde los cielos. ¿Ok? ¿Contra qué? Contra la impiedad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y la ira de Dios es parte del conocimiento de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos a un Dios que tiene ira, que la está guardando, es lento para esa ira. Pero es un Dios que tiene ira y que se manifiesta y se revela. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre natural no tiene excusa porque sabe que hay una ira que se está revelando. ¿Ok? Y es peor cuando niega que exista Dios, porque él sabe en su corazón que sí existe Dios, porque eso Dios se lo ha revelado. Ahora, esa revelación no lo salva. No. Solamente que no tiene excusa. Exacto.
Es eximirlo de cualquier excusa, cualquier cosa que... yo no lo sabía. Exacto. Uy, yo no lo sabía. Oye, Pepe, entiendo que tú tienes el sermón y que me estabas comentando ahorita que no lo habías repasado recientemente. Me vino a la mente el sermón de Jonathan Edwards, En las manos de un Dios airado se llama. Oiga, la descripción que hace Jonathan Edwards en ese sermón provocó un cambio en la forma en que el hombre se veía a sí mismo, la forma y manera en que el hombre se veía, y lo ponía en la descripción gráfica que él hizo, y que el título del sermón nos lleva a eso: en las manos de un Dios airado. Usted se imagina usted estar en la mano de en una base, en una plataforma, que usted sabe que es todo, que es todo su mundo, que debajo de esa mano hay nada, existe nada, la eternidad, la completa oscuridad, totalmente nada. A mí no me gusta usar mucho los absolutos, pero yo creo que Pepe me está sintiendo aquí y me entiende. ¿Usted se imagina que usted en esa mano de un Dios airado y molesto, Él retire esa mano y le permite a usted visualizar ese fondo? Mira, hermano, Jonathan Edwards era un predicador en los años 1700 en el área de Nueva Inglaterra. Él predicaba, muchas veces predicaba al aire libre a personas. Uh-huh. En este caso, esta predicación, no sé si fue cuando la predicó o en una de las ocasiones, en un lugar que era de minería, que había muchas minas, o minas. Uh-huh. Y él usa unas imágenes tan impresionantes. Él dice que el pecador en las manos de Dios es como si fuera una víbora, y debajo de la mano de Dios no es un abismo, no es que no hay nada, es que hay una fogata. Entonces usted tiene una víbora en la mano que lo va a picar a usted. ¿Qué usted hace? Usted la suelta. Pero nosotros somos como víboras en las manos de Dios, que queremos morder a Dios, que queremos... Dios es nuestro enemigo. No se engañen. Todo el mundo es religioso y todo el mundo habla de Dios, bien de Dios, pero no todo el mundo habla del Dios de las Escrituras. Nadie busca a Dios. Pero la gente, aún en su pecado, son religiosos y tienen un hablar religioso y hablan de Dios, y muchas veces hablan hasta de Jesús en una forma hipócrita, porque su corazón está lejos de ellos. Bueno, y eso es lo que habla en Efesios. Sí, o hipócrita, o sencillamente la forma y manera en que yo, como ser humano, trato de visualizar a Dios. Como el joven rico, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, ¿qué debo hacer? Para que el Señor le dijera: ay, tú eres bueno también. Buscando aprobación. Dios no es así. Y nosotros, en nuestra naturaleza, apartados de la gracia de Dios, somos como víboras en su mano, y Dios no va a tener ningún reparo en soltarnos. Como víboras para que caigamos en el fuego. El versículo 21 de esos versículos que estaban leyendo en Romanos 1, mira el 21 como dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjate que conocieron a Dios. ¿Sí? Y fíjate que en el versículo 18, ajá, es que es mucho el tema, por eso es que... No, el versículo 18, ¿con qué termina? Dice, vamos a leerlo completo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. La verdad, o sea que los hombres injustos tienen contacto con la verdad, pero la rechazan con la injusticia. Exacto. Es como aquel juego que jugábamos en la playa, que escondíamos la bola entre las piernas debajo del agua. Y decía: yo no la tengo, pero tengo que esconderla en mis piernas. Exacto. Para que no salga. Apretarla para que no el impío dice: yo no tengo la verdad, y la está escondiendo. Está en contacto con ella. ¿Entiendes? Y eso es lo que se refiere aquí. O sea, están usando la injusticia para coger la verdad y echarla para el lado. El 21, como tú leíste, habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? Se desviaron. Y usted puede seguir leyendo en Romanos de todo lo que Dios hace a todas estas personas que se van desviando.
y cada vez va bajando y bajando y bajando. Y como no tuvieron en cuenta a Dios, también Dios los entregó y los entregó. El resto del capítulo 1 es interesante. ¿Y cómo no? Como parte de la secuencia de nuestro programa, vamos a pasar a contestar una pregunta. Nos habla el hermano Jack, bueno, creo que dice Bulls de San Juan, y pregunta por qué Dios envió a Adán a un lugar donde todos los demonios se habían revelado. Hermano, nosotros no entendemos en cierta medida la naturaleza de la pregunta, pero tenemos que yo quisiera contestar la pregunta en estos términos. Pepe, mira a ver si me... Pero vamos a establecerla. El lugar ese es la tierra. Si es que es la tierra. Si es que es la tierra. Dios crea al hombre y según la Biblia nos dice, Dios trae al hombre al Edén, al huerto del Edén. Dios no creó al hombre en el huerto del Edén, sino que lo trae al huerto del Edén. 2. En términos de lo que implica la noticia, oiga, la responsabilidad fue de Adán. No importa si había o no había demonios. La responsabilidad, eso es lo que yo siempre he dicho, el síndrome adámico. Nosotros no queremos aceptar nuestra responsabilidad pecaminosa ante Dios. Siempre estamos buscando excusas, siempre nos escondemos de Dios, que fue lo que hizo Adán y Eva cuando sintieron que Dios estaba en el huerto. Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Para no aceptar. ¿Y qué pasó inmediatamente? Dios preguntó, ¿qué pasó? ¿Y qué dijo Adán? Seguidita, la mujer, que es peor, la mujer que me diste. Luego, Eva, ¿qué dijo? La serpiente me engañó. Mire qué cadena, o sea, en ningún momento aceptamos en esa cadena, la responsabilidad. En esa cadena, Dios le aceptó la excusa. Yo entiendo que no. La escritura es clara, dice que el pecado vino por la muerte, la muerte entró por el pecado de un hombre, no por el pecado del demonio. Exacto. Ni de los demonios. Ni de nadie. En este caso de Satanás, de él, que en forma de serpiente engañó a Eva. Eva se dejó engañar, no tiene excusa, y Eva le dio a Adán, y Adán, siendo el jefe de la casa, el como tú le llamaste, la cabeza federal, pues comió. Él le dijo a Dios, y cuando tú lo lees, yo me sorprendo, dice, bueno, es que quizás si yo estuviera allí hubiese sido peor, pero dice, ella me dio y yo comí. O sea, como que un desprecio a la llamada de atención que y se una apatía total a lo que Dios le había dado en el librito. O sea, las reglas se le dieron a Adán. Dios le hizo claro a Adán, estas son las reglas de juego del pacto. También hay que presentar un cuadro más amplio. Dios decretó todo lo que iba a pasar. Y Él diseñó la salvación porque sabía que todas estas cosas iban a pasar. Porque Él las decretó. ¿Qué quiere decir decretó? Él determinó que iban a suceder. Él no tenía nada que ver con el pecado, pero Él lo definió. Pecado es violación de su ley. De su ley. Son cosas que Él definió antes. Eso es un buen estudio del decreto en una ocasión, que también tomaría varios programas de esto para hablar del decreto de Dios. Entiendo que en una ocasión estaba viendo temas anteriores, en algún momento se habló acerca del decreto. Un solo decreto, un solo paso, o sea, aquí no hay etapas, no hay etapas. Vamos a suponer que yo vengo e invento una máquina para mapear el piso, ¿ok? Y la máquina, cuando la pongo a funcionar, me lava las ventanas. Y yo, caramba, pero yo quiero que me mapee el piso y me está lavando las ventanas. No sirve esta máquina. No sirve, ¿verdad? Estamos hablando de máquina. Para el objeto principal, el objeto tú la diseñaste por una cosa. Me limpiara el piso y me está limpiando las ventanas. Esta máquina no sirve. Dios creó al hombre para que glorificara a él. Y el hombre no lo glorificó. ¿Qué Dios dice? ¿Qué Dios dice? Exacto, al contrario. ¿Qué Dios dice? Se glorifica al mismo. ¿Qué Dios dice? Este hombre no sirve. Y ese es el génesis de la ira de Dios. Y Él es Dios. No podemos cambiarlo. Él se ha revelado como Él, nos está diciendo estas cosas. Nos guste o no nos guste, ese es Dios. Y Él tiene ira para aquellos que desobedecen. Ahí está en las Escrituras, la hemos leído. Y la ira postrera, que es lo que normalmente se le llama infierno, es la total ausencia de la gracia de Dios. Total.
pues ahí será el lloro y el crujir de dientes, así lo reveló, lo indicó el Señor. Un péndulo entre la tristeza y el odio. En un momento llorando, en otro momento airado. Y esa condición es incambiable una vez las personas pasen a la eternidad. Mira, Pepe, aquí tenemos otra pregunta. No sé, Alberto Espada nos pregunta, si Adán estaba dormido, ¿por qué lo castiga si no sabía que el fruto lo había cogido Eva? Adán estaba dormido. Adán estaba dormido cuando Dios creó a Eva. Adán estaba con Eva cuando pasó eso, no estaba dormido. Exacto, no estaba dormido. Pero nada. Ahora, hay que añadir esto. Hay muchos misterios, hay muchos interrogantes que no vamos a poder contestar en este tiempo, o sea, en esta tierra. ¿Ok? Bueno, ya lo llamaste misterio, o sea. Ajá, hay cosas como este hermano que llamó, dijo, Adán estaba dormido. ¿De dónde él sacó? Pues porque Dios estaba dormido. Porque Dios lo puso un sueño para crear a Eva. A Eva. ¿Ok? En ese momento estaba dormido. Inferimos que después se despertó con la costilla menos, qué sé yo, y se puso a hacer lo que tenía que hacer. Mira, haciendo un comentario al calce acerca de estas cosas, y abundando quizás en lo que estabas diciendo, en estos misterios, en estas situaciones, la Biblia nos dice específicamente esto no es la primera vez que yo lo digo, todas las cosas que Dios quiere que el hombre sepa. Toda la revelación en la palabra del Señor, en la Biblia como está escrita, está diseñada para que usted crea por fe, no por vista, que crea lo que está pasando y lo que pasó, y usted lo ha de aplicar a su vida, creyendo en esa fe ciega a nuestro Señor. Todo lo que está escrito en la palabra es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Si queremos buscarle la quinta pata al gato, la vamos a encontrar. Y no tenemos que rebuscar mucho, porque de eso se nutre precisamente ese mundo impío que nos rodea, para evitar o alejarnos de esa palabra sagrada del Señor. Recuerden, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y en la medida que nosotros entendemos eso, que no es que el Señor creó y ahí nos olvidamos de Dios y vamos a otro segmento y allá vemos a Dios. No. Es toda la palabra es palabra de Dios. Fue inspirada, como nos dice 2 Timoteo 3:15 en adelante. O sea, no le busquemos la quinta pata al gato. ¿Usted cree en la Biblia o no cree en la Biblia? ¿Usted le cree a Dios o no le cree a Dios? Cuando no le cree a Dios, las consecuencias de la ira de Dios, usted va a tener que sufrirla, que es lo que hemos estado hablando en esta mañana, Dios mío. Así que estamos hablando de algo que es parte de la naturaleza del hombre. Por un lado, no le creemos a Dios. ¿Por qué? La misma palabra lo dice. Todos no queremos saber de Dios, o sea, nadie quiere saber de Dios. Nadie busca a Dios, ni siquiera uno. Mira, en el siglo pasado hubo un filósofo que lo puso de esta forma bien interesante. Imagínate que tú te encontraras un libro, pero las páginas picadas por la mitad, en forma vertical. O sea, tú tienes el lomo del libro y la mitad de las páginas, y tú tratas de leerlo y puedes obtener algo aquí y algo allá, pero te falta el resto de la página. Nunca tienes una oración completa. Así es la creación. La creación, nosotros podemos ver algo, pero no vemos todo. ¿Ok? Entonces, después esta persona encontró la otra parte del libro y la pone junta, entonces puede leer el libro. ¿Ok? Son dos partes que las pega y puede leerlo. Y no le gustó esto no puede ser parte de este libro porque lo que estoy leyendo no me gusta. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Seguro. Porque él pensó que era otra cosa. Porque al tener la mitad nada más, él podía ver alguna, y le gustaban ciertas cosas y otras. Pero cuando puso el libro completo, dice, no, esto no puede ser, esto está mal. Este no es la otra mitad del libro. Pues lo mismo pasa con la creación. Cuando vemos la creación tiene muchas cosas buenas. Si afectada con el pecado como está, tiene muchas bondades. Y produce mucha comida y nos trae lugares preciosos para nosotros ver, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros vemos la revelación de Dios, que nos
pone en perspectiva qué es lo que esta creación es, que es una creación caída, es una creación que no es normal, que donde reina la muerte, porque usted puede dar y brincar toda su vida lo que usted quiera, pero va a morir, a menos que el Señor venga antes, ¿verdad? Exacto. La vida tiene término, que causa dolor, causa tristeza. ¿Y de dónde nosotros venimos, de dónde nosotros vamos? Son preguntas que aquí no se pueden contestar, porque esa es la mitad del libro que no nos habla de eso. Pero cuando tenemos la revelación de Dios, la Escritura, que es la otra parte del libro, mira, ¿de dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Una vez nacemos, somos personas eternas. Que nuestro cuerpo muere, pero en algún momento vamos a resucitar otra vez. Que en la creación tú no lo ves, tienes que buscarlo en la palabra. Amén. En lo que Dios ha revelado. Pero Dios no nos ha revelado todo. Por eso es que hay misterios. Yo siempre digo en ese sentido, conteste esto. ¿Usted cree a ciencia cierta que Cristo habló mucho más de las cosas que dice la palabra? La contestación es que sí. La contestación es que sí. Muchísimo. Pero en la palabra, en la Biblia como está escrita, está aquellas cosas que Dios quiere que nosotros conozcamos de Cristo y de las cosas que dijo, su aplicación a nuestra vida. Y esto, aquí me gustaría utilizar esto, Pepe, como quizás la base o el fundamento del segundo tema que nos habíamos propuesto esta noche, que aunque va a ser muchísimo más corto, pero creo que nos puede ayudar en la importancia la importancia que juega la palabra en la vida de la iglesia hoy día, manteniendo la unidad, por ejemplo, en términos de ese grupo que se congrega, esas personas que nos llamamos cristianos, que somos la iglesia de Dios. Ese pueblo tiene una necesidad importantísima y juega un papel importante como iglesia, como cuerpo de Cristo, para llevar ese mensaje, para hacer la obra que el Señor nos encomendó. ¿En qué consiste la unidad de la iglesia entonces, en ese contexto que estaba hablando? Dentro de la unidad, o sea, mira, yo tenía en 1 Corintios 12:22, dice, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Eso es 1 Corintios 12:22. Estos miembros, o sea, todos nosotros constituimos partes del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene unos dones, cada uno tiene unas expectativas dentro de ese cuerpo, dentro de esa unidad de la iglesia. Cuando vemos eso desde esta perspectiva, comenzamos o debemos comenzar a trabajar todos movidos hacia un mismo fin. No como la famosa fotografía esa que hay de un burro alando, o sea, dos burros alando en direcciones contrarias. Buscando su hierba. O sea, mira, yo lo veo y lo podemos hacer una ilustración análoga. Excelente. En la tierra existe una gran variedad de vida, de animales diferentes, preciosos pájaros, peces, cuadrúpedos, mamíferos, de todo, una gran variedad. Es bien amplia la variedad. Todas viven dentro de la atmósfera de la tierra, que es bien estricta. ¿A qué me refiero? La cantidad de nitrógeno y oxígeno que hay en la atmósfera es estricta. No puede cambiar, porque si cambia se pierde la vida. ¿Ok? La cantidad de vapor de agua que hay, o sea, establecido un balance. No es un balance, Dios lo puso así. Olvídate del balance. Dios lo puso así, y en esa atmósfera tan estricta, todos tenemos que vivir, toda esa variedad de animales tenemos que vivir. Unos son pájaros, otros son reptiles, otros son mamíferos, otros son de lo que sea. Pero la estructura de la atmósfera no cambia. Hay una unidad en la vida. ¿Cuál es la atmósfera? En la iglesia tenemos libertades, pero la unidad tiene que estar en lo que Dios ha revelado, en esa parte del libro, porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo en esto, entonces nosotros vemos la otra parte del libro, que es la creación, las obras de Dios, de una forma diferente, y no hay unidad. La unidad tiene que ser en la doctrina, en la revelación, en lo que nosotros creemos que es la trascendencia, porque de otra forma, más nunca tú puedes ver, y esta es una ilustración, ¿verdad?, que yo veo mucho por ahí como para
para decir que estamos en paz. Un musulmán, un judío y un cristiano hablando y charlando y tomando café y pasando... No se puede. Eso es unidad. Porque eso es antítesis, eso no es unidad. Exacto. Eso es una falacia, una fantasía. Es una fantasía. Una iglesia que no tenga una doctrina, que todo se ponga, y la misma escritura lo dice, dos no pueden caminar si no se ponen de acuerdo. De acuerdo. Al menos en la dirección en que va a caminar, por lo menos tienen que estar de acuerdo. Pero la doctrina tiene que ser uniforme. Ahora, también dentro de la doctrina hay muchos misterios que podemos diferir, hacer diferencias que son diferentes, pero las doctrinas básicas de la iglesia, las doctrinas básicas de la palabra de Dios, la cruz de Cristo en el Calvario, la salvación por gracia, no por obras, etcétera, etcétera, eso no puede cambiar. Son conceptos que unifican o deben unificar al pueblo de Dios. Yo no puedo tener una persona en mi congregación que dice que Jesucristo no es Dios hecho hombre. No, pues, mi amigo, tú eres mi amigo, no tengo problema, pero mira, ya hay otro, es verdad, hay otro sitio donde creen eso, vete allá, para que sea para que tú estés unido allá, no acá. Exacto. Donde te entienden. Sí, lo pueden entender, porque sí, que lo pueden entender. Eso es más difícil que... Que obviamente continuaremos la próxima semana. Que Dios esté contigo y tu familia y todos los tuyos, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.